vamos a hacer una grabación de esta clase. Entonces, perfecto. Bueno, entonces en la clase anterior ya empezamos lo que es el segundo corte, ¿sí? Pero también nosotros empezamos en este segundo corte a conocer unos controles un poquito más complejos, como son las listas, ¿cierto? En el primer corte nos enfocamos en el manejo de cajas de texto, en el manejo de etiquetas, áreas de texto y botones de comando, los básicos, como para hacer un programa sencillo, un programa con condicionales, un programa con manejo de variables. En clases anteriores habíamos incorporado objetos como lo son las listas y los diálogos, ¿cierto? Las listas para manejar prácticamente un bloque de datos, ¿no? Un conjunto de datos y para hacer operaciones con ese conjunto de datos. Y los diálogos para presentar mensajes ante los diferentes usuarios, ¿cierto? Ahí les dejé un archivito de Word, peguemos una revisadita para empezar a acordarnos de qué era lo que pasaba en, en la clase anterior. Miren, entonces fechada el 23 de marzo. El objeto que trabajamos en esas fechas fue el objeto JList, ¿cierto? Y él tiene una serie de propiedades, ¿no? Como todos los objetos que se incorporan en un formulario, hay que darles un nombre, pero estos tienen unas propiedades adicionales en el sentido de que manejan bloques de datos. Una propiedad model, donde uno desde la ventana de propiedades asignaba la cantidad de elementos que quería ver en la lista, o desde código, ¿cierto? Utilizaba otros métodos como los que estoy marcando ahí, ¿no? El getSelectedIndex devuelve el índice del elemento que hace parte de la lista. El getSelectedItem devuelve el valor, ¿no? La cadena de texto que está almacenado en la lista, siempre y cuando esté seleccionado. Y setModel prácticamente era la manera de vincularle a la lista un objeto adicional para que se encargue de la gestión de datos, ¿cierto? Entonces, ese objeto adicional es un objeto que pertenece a la clase defaultListModel, ¿cierto? Entonces, en ese caso, defaultListModel instancia un objeto de tal manera que permite adicionar elementos, remover la totalidad de los elementos, remover un elemento en particular, obtener un elemento en particular, retornar la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿sí? Entonces, las listas, miren, son un poquito más complejas, tienen muchas más propiedades que los getters y los setters de las cajas de texto. En las cajas de texto nomás hemos trabajado con el método getText para obtener el texto y el método setText para asignar texto. Eso funciona en los controles trabajados en el primer corte. En este segundo corte ya hay muchos más métodos, ¿no? Que me permiten manipular las propiedades de la lista, que me permiten ejecutar algunos procesos sobre la lista, ¿sí? Grosso modo, pues esto es lo que nosotros habíamos visto. Ahora vamos a explicar lo mismo, pero con un ejercicio práctico, ¿sí? Y vamos a incorporar nuevos elementos, ¿no? En ese ejercicio práctico que vamos a hacer el día de hoy. También habíamos visto los componentes de la clase JOptionPaint, que prácticamente nos permitía a nosotros presentar mensajecitos de diálogo, ¿no? Ya sea para informar algo al usuario, para pedir un dato al usuario o para confirmar una decisión, ¿no? Es decir, que aceptas, no aceptas, aceptas, cancelas, sí, no. Bueno, estos diálogos son comunes y uno los ve perfectamente en muchas aplicaciones de entorno gráfico. Y habíamos hecho una configuración a la apariencia de la interfaz gráfica utilizando un look and feel que viene pues instalado en nuestro desarrollador de proyectos a través de NetBeans y con el Java que tenemos incorporado en el equipo, ¿no? Esto es grosso modo lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces vamos a abrir en este momento el NetBeans y vamos a ver esa codificación.
¿sí? En una codificación vamos a ver un programa en entorno gráfico en funcionamiento. Y en ese me parece que era venta de computadores, si no estoy mal. Sí, entonces miren aquí tenemos la interfaz. Estamos viendo, ¿no? Pantalla, por favor, sí, ¿no? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe, todo esto. Perfecto. Entonces, Bien. lo que hacemos es básicamente eh, trabajar con 3 listas, ¿cierto? Con 3 JList, esas están aquí, miren, aquí, list. Pertenecen a JavaX Swing JList, son objetos que permiten agrupar datos. Y miren, la primera lista le hemos configurado desde aquí, desde la propiedad model, la cantidad de elementos que queremos ver en ellas. Las otras están vacías. ¿Eso qué quiere decir? Que las vamos a llenar de manera dinámica. Bueno, estamos trabajando con un border layout, un diseñador de bordes, para que nosotros especifiquemos algo en la parte norte, en la parte centro, en la parte oriente-occidente, dependiendo de donde queremos ver los botones, y unos botoncitos aquí donde está la codificación. Si esta lista recibe información a través de esta propiedad, entonces, ¿cómo lo hacemos con estas dos de acá? ¿Sí? Y es ahí donde estas listas que están vacías necesitan de un apoyo para poder ver los datos, adicionar los datos, modificar los datos y así sucesivamente. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Estas dos listas, la primera se llama LST Type, miremoslo aquí desde las propiedades, LST Type. La segunda se llama LST Selection. Estas dos listas, al ser vacías, se las tiene que vincular al objeto de FAUListModel, que es el que permite gestionar los datos de manera dinámica que se van a almacenar en ella. Entonces, si nos vamos al origen, al código fuente, justamente antes de iniciar los componentes, se definen 2 variables, objeto, del tipo de FAUListModel. Y entonces, ¿qué hacen estas variables? Esta va a gestionar los datos del tipo de hardware y esta va a gestionar los datos de el tipo de dispositivo, si no estoy mal, el dispositivo seleccionado. Entonces, lo primero que hacemos es definirlas, esos objetos, y posteriormente lo que hacemos es vincularlas. Es decir, que la lista de tipos va a ser manejada por este data type, ¿sí? Y la lista de selección va a ser manejada por data selection, es decir, el segundo modelo. Este data type y este data selection tienen métodos, ¿cierto? Por ejemplo, como este, miren. O sea, la lista como tal no tiene este método para borrar todos los elementos. Es el gestor el que tiene esos elementos. Es el que tiene los métodos para gestionar datos. Entonces, miren, aquí estaría, si ustedes hacen una traducción literal, dice remover todos los elementos. Dice. Remover todos los elementos de data type, es decir, los de esta lista de tipos. Y se borrarían. Y después dice adicione un elemento. ¿Cierto? Bajo ciertas condiciones adiciona un elemento. ¿Listo? Acá dice remueve un elemento en particular. ¿Sí? ¿Qué más hay de bueno? Ah, y aquí dice obtenga un elemento en particular. Obtenga un elemento ahí. ¿Sí? Depende de lo que esté, ¿cierto? Depende de lo que esté marcado. ¿Cierto? Miren, y aquí devuelve la cantidad de elementos. Entonces, estos default list models son los que gestionan los datos de la lista. Bueno, en otros lenguajes de programación es la misma lista que tiene esos métodos. Por ejemplo, si uno se pone a explorar lo que es lenguajes de programación como C# o lenguajes de programación como Visual Basic o Fox, ¿cierto? Ellos tienen todo incorporado en la lista. En Java se trabaja de manera diferente y así hay mucho, es la manera como trabaja Java. Java, para manejar bloques de datos, utilizan otros controles,
¿cierto? Para facilitar la adición, eliminación, modificación, conteo y lo demás, ¿cierto? Por ejemplo, en unos ejercicios anteriores, unos compañeros incorporaron una clase de nombre ArrayList, ¿cierto? Y eso también sirve para gestionar datos. Y esos almacenan bloques de datos, ¿cierto? Almacenan y gestionan y administran bloques de datos. En este caso, estamos trabajando con un modelo de datos para la lista, para poder hacer esa gestión a través de la misma lista, ¿cierto? A través por un vínculo a través de la lista. Entonces, miren que aquí ya nosotros hemos visto todos esos elementos, ¿sí? También habíamos visto, podemos ver en algunas partes del código lo que es el uso del JOption Pane, ¿cierto? Presentando una ventana de diálogo de entrada, presentando una ventana de diálogo de mensajes informativos y presentando ventanas de diálogo de confirmación. Me parece que nos enfocamos en esas tres cosas, ¿sí? Y la idea de hoy es hacer algo parecido para que vuelvan ustedes a conocer cuáles son los elementos que queremos incorporar en ellos. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso, un ejercicio aquí en la clase, ¿sí? Y, a ver, dejémoslo aquí en proyectos. Pero vamos a incorporar en este proyecto nuevos elementos, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta ahí. No sé si tengamos alguna pregunta. Ah, perfecto. Miren, ese no era el último era este de agenda, ¿no? Eso, perfecto. Entonces, miren que aquí yo estaría, a través de este formulario, estaría almacenando información en esta lista, ¿no? Pero aquí ya estoy almacenando, son listas de objetos, ¿no? Entonces, digámoslo aquí. Miren cómo quedó almacenada. Miren toda la información que está almacenada ahí, ¿no? Profe, una preguntita. Sí. Por ejemplo, ahí puedo seleccionar esa y que me aparezca en otra lista los datos. Ahí puedo seleccionar qué. Por ejemplo, ese donde en la lista aparece Sí. eso, la selecciono esa y en vez de que me aparezca en una ventana, me puede aparecer en otra lista. Sí, usted puede hacer eso. Sí, en otra lista, por ejemplo. ¿Qué otra lista diseñada aquí en el mismo formulario Sí, o en una desplegable? ¿se puede hacer la desplegable también? Sí, sí, sí. Usted puede incorporar esas, las listas las puede combinar, las puede hacer. Sí, y en los cuadros de diálogo, bueno, los cuadros de diálogo, cuando ya tienen un alto nivel de personalización, sí, ya se requieren es de otros objetos, que son estos, ¿verdad? No sé si se llaman, no está aquí, ¿no? Se llaman JDialog. Si de pronto nosotros queremos una ventana flotante, ¿cierto? El JFrame es la ventana normal, ¿no? Pero si nosotros queremos una ventana flotante, ¿cierto? Con un alto nivel de personalización, entonces ya utilizamos este tipo de clases. Eso lo vamos a ver más adelantico, ¿no? Y ya necesitamos empezar a mover datos entre estos dos, también lo vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces en ese caso sí se puede hacer ese elemento. Miren lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, ¿qué opinan qué opinan de lo que estoy haciendo yo ahí en ese momento? Miren lo que voy a hacer acá. ¿Mm? ¿Y qué estoy haciendo yo en ese caso, jóvenes?
Estoy haciendo que, primero que todo, el programa se bloquee, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de estos datos que estoy incorporando ahí? ¿Están bien? ¿Están mal? Muy ¿Se pueden bien, mejorar? Tan mal. se ¿Están podría mal? hacer que solamente en unos espacios se reciba solo texto y en otros números. Perfecto. Sí, esos datos no son válidos, ¿no? Un dato válido, por ejemplo, incluso, bueno, aquí ya me salió un error, mire que el error está acá, ¿no? En la parte de la salida, pero el usuario no ve nada, entonces no sabe si agregó o no agregó, ¿no? Y si yo escribo esto, ahí sí lo adiciona, miren. Y entonces esta persona, cuando yo la consulto, dice, ah, es una persona de 345 años de edad. ¿Eso es real? No, no. Eso es porque el usuario de pronto se equivocó, ¿no? O digitó mal algo, ¿no? A veces los usuarios no hacen eso a propósito, ¿sí? A veces ellos en su afán de registrar cosas en las bases de datos, ¿cierto? O los datos que pida un programa, a veces se les va mal el dedo, ¿no? Se le puede ir un número más, se le puede ir pues se le puede ir cualquier error de digitación, error humano. Entonces uno tiene que procurar validar esta información. ¿Sí? Y entonces, miren, jóvenes, para poder validar esta información hay unas cajas de texto especializadas, ¿cierto? Estas cajas de texto reciban lo que le pongan, estas funcionan como el papel. ¿Sí? Estas funcionan como el papel, las cajitas de texto. Si uno coloca aquí lo que quiera, ¿sí? Pero si ustedes de pronto lo que quieren lograr es que haya cierto nivel de validación, hay una caja de texto mucho más avanzada que se llama el texto de formato, formatted field, ¿cierto? Incluso, miren, yo aquí no estoy pidiendo la edad o la fecha, ¿sí? Entonces hay una caja de texto especial que se llama JDate Chooser. Claro que esta ustedes no la tienen, en su computador no la tienen, entonces ahorita la vamos a incorporar aquí. Y eso nos va a servir muchísimo a nosotros para poder pedir datos con un mayor nivel de restricción. ¿Sí me hago entender? Con un mayor nivel de restricción. Entonces, evitar pues, que la información que estemos almacenando sea inválida. Si tú a un programa le metes basura, lo más seguro es que cuando saques un reporte, ese reporte también sea basura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar algunas herramientas que nos permitan garantizar que los datos que se capturan en un formulario pues, sean los más adecuados para posteriormente hacer los cálculos correspondientes. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio similar a este, primero que todo, para poder acordarnos de lo de la clase anterior, cositas, y para poder mejorar el registro de información en nuestros bloquecitos de datos, porque más adelante vamos a seguir trabajando con más bloques de datos, con más controles para poder manejar datos, y tenemos que llegar ya al tercer corte manejando lo que son los archivos. Entonces, los archivos ya son grandes volúmenes de datos, por lo tanto, tenemos que buscar la manera de que esta información sea correcta. ¿Listo? Muy bien. Dejémoslo aquí también abierto. Sí, lo más interesante de esto es que en esta lista que estoy marcando aquí, no se están almacenando solamente cadenas, ¿no? Que es lo que nosotros hacíamos en el programa de venta de computadores. Nosotros no estamos almacenando cadenas, nosotros lo que estamos almacenando son personas. Es decir, nosotros estamos almacenando aquí objetos. Estas listas permiten almacenar objetos, ¿sí? Objetos de la clase persona. Entonces, si ustedes miran, aquí hemos definido una clase y en esta clase hemos identificado qué tanta información queremos almacenar de esa clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer un ejercicio. Hoy vamos a hacer un ejercicio con una clase vehículo. Entonces, en ese caso, el vehículo tiene placa, tiene potencia, tiene marca, qué sé yo, tiene bastantes cositas
ahí que nosotros podemos incorporar en él, ¿cierto? Y en ese sentido, lo primero que definimos en una clase son los atributos que definen esa clase, ¿cierto? Los atributos o las características de esa clase. Y eso acorde a lo que nosotros queramos programar. Y posteriormente siguen los métodos, ¿no? Los getters, que sirven para recuperar estos valores, y los setters, que sirven para modificar estos valores, estos que están aquí. Y una clase, un método muy importante es el método constructor, que sirve para inicializar esto en algo, ¿cierto? Es decir, cuando yo creo una persona de nombre Juan, ¿sí? Esa persona de nombre Juan ya tiene que tener básicamente todos estos datos llenos para poder gestionar la información de Juan. Entonces, eso miramos en la clase anterior, ¿no? Miren que nosotros estamos, en este caso, estamos trabajando, definiendo con qué tipo de datos quiero manejar, quiero manipular a través de la lista. Y la lista, en este caso, no solamente, esta sí es una diferencia radical con otros lenguajes de programación. Las otras listas, por lo general, manejan texto y hasta ahí llegan. Pero la potencia que le da Java es que en esta lista no solamente estamos almacenando texto, sino que también podemos almacenar objetos. Y acá ya la programación es muy parecida, ¿cierto? Sí, miren, aquí está la instanciación de la persona y se agrega una persona como agregar un texto, ¿cierto? Miren que aquí estoy agregando P1 al gestor de datos, ¿sí? Estoy agregando un P1, pero ¿qué es P1? P1 es una persona. Puede ser Juan, María, ¿cierto? Lo que el usuario haya registrado. Y cuando yo quiero recuperar ese elemento, lo hago igual que una cadena de texto, pero hay que decirle que ese objeto es una persona, ¿cierto? Cuando usted utiliza aquí una variable de tipo cadena, no hay necesidad. Y la lista crea cadenas, no hay problema, ¿sí? Pero si en este caso está almacenando personas, cuando quiera recuperar toda la información de una persona, pues tiene que hacer esto, se le llama casting técnicamente. Convertir este elemento que estoy recuperando en una persona para poderla presentar correctamente. ¿Listo? Entonces, hagamos un recuento de eso, pero hagámoslo práctico. ¿Sí? Hagámoslo práctico. ¿Sí? Entonces, hagamos un programa básico para poder, por ejemplo, calcular el impuesto vehicular que toca pagarse en este mes a los que tienen carro. Entonces, ese es un impuesto que la gobernación y la alcaldía le cobra a la gente de la ciudad de Pasto y de todos los municipios para poder recaudar impuestos sobre los carros que tenemos. ¿Listo? Entonces, como queremos almacenar información de vehículos, vamos a crear la clase car, ¿cierto? Y en la clase car vamos a definir qué tanta información necesitamos para poder hacer el programa. ¿Listo? Vamos a utilizar muy poquitos datos por tiempo, ¿listo? Y ojalá alcancemos a revisar la tarea. Muy bien. Una preguntita antes de hacer el proyecto. ¿A ustedes cómo les fue con ese parte de la modificación? ¿Se la pudo hacer o le generó bastante duda? Me parece que en una tarea que se dejó, a ver, vamos a ver la tarea verano. En una tarea que se dejó, en esta, mire, este requisito. ¿Cómo hicieron esto ustedes? A ver, alguien que me diga qué estrategia utilizó para modificar las notas de corte de un estudiante. Sí, la idea de esa tarea que se dejó el 25 de marzo era básicamente una libreta electrónica, ¿no? De calificaciones, ¿no? Entonces ahí había que crear la clase estudiante y en la clase estudiante pues meter estas cosas, ¿no? El código, el nombre del estudiante, las 3 notas de corte y la nota definitiva. Claro que la nota definitiva se la calcula con las 3 anteriores. Bueno, esta parte de eliminar ya lo habíamos visto, pero este sí era nuevo. ¿Alguien me puede decir qué estrategia utilizó para modificar las notas de un estudiante que se almacenan ahí en esa lista? Profe, yo no lo pude, esa parte no la pude realizar, pero la quería hacer con un Yoyochon Paint.
Ujú. Yo le ingresaba los datos así como en los del carro, Sí, cuántos quería entrar, y así le permitía también modificarla después. pero ya la modificación, ¿cómo la hacías? La volví a llamar el método y le daba ahí en un botoncito que decía modificar y me Mm. aparecía otra vez y se Ya. borraba. Pero tú primero borrabas al estudiante y lo volvías a crear. Sí, volví a crear todo. Es que es ahí fue que me quedé. No, esa es una forma. Una forma Ah, es profe, esa. Es decir, que las notas no se las podía colocar en un array y dentro del array ya modificarla. también, también puede ser. Sí, miren, pero una cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente aquí tenemos es un arreglo multidimensional, una matriz se generaría con este. Sí, porque verán, ¿no? Si ustedes crean la clase persona con todo esto, ¿no? Todo este lo crean, ¿cierto? Entonces, aquí. Ustedes cogen y hacen esto, ¿no? Verán, permítanme, les explico una cosita antes de continuar. Porque ese ejercicio era difícil el que les dejé. No es fácil. No hay que cogerlo a la carrera. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es, miren, crean básicamente un arreglo, ¿no? Porque cada una de estas sería un estudiante. Este sería el estudiante cero. El primero que ustedes almacenen sería el estudiante cero. Recuerden que acá los índices empiezan a contarse desde cero, ¿no? Entonces aquí estaría el estudiante cero, ¿no? Ana, 4, 4, 2, por ejemplo, ¿cierto? Y ustedes tienen que calcular el promedio, ¿no? Pues el promedio es la suma de las tres anteriores, ¿cierto? Y la divide para 3, ¿no? Ahí tiene el promedio. Entonces aquí este sería el arreglo que se crearía internamente, se crearía un arreglo de 3 dimensiones y las notas ya estarían almacenadas, ¿sí? Ya estarían almacenadas. Desde aquí, todos los estudiantes que quieras meterle, ¿sí? Todas las notas que quieras meterle, ¿sí? Claro que este sería Juan, Pedro, Marta, María, etc. Internamente estaríamos trabajando nosotros con esto, miren, jóvenes, ¿sí? Estaríamos trabajando con esto. ¿Sí? Donde vamos a tener es un bloque de datos. Internamente, ¿no? La lista muestra lo que tú quieras mostrar, ¿sí? Pero internamente estaremos. Entonces, si queríamos modificar, pues una alternativa es la que es el compañero, ¿no? Pues borro este y vuelvo a crear otro acá. Esa es una manera, ¿sí? La otra manera es recuperarlo en una variable temporal y entrar a modificar las notas con los respectivos seeders. ¿Sí? Recuerden que un estudiante como tal es una clase que tiene estos atributos y que tiene seeders y que tiene getters. A ver, veámoslo desde acá. Pero entonces me gustan mucho las dos propuestas que esbozan aquí los estudiantes. Una es eliminar y volver a crear y la otra es recuperar un valor. Estos datos están almacenados realmente en un arreglo, ¿cierto? Porque esa sería como una vista de lo que nosotros estaríamos, con lo cual nosotros estaríamos trabajando internamente, ¿cierto? Y con esto, pues ya podríamos entrar a modificar los datos, a hacer una recuperación propia del registro. ¿Sí? A ver, hagamos un recuento entonces. Vamos aquí, guardemos esto sin guardar. Dejémoslo más bien ahí. No, no guardemos ahí, es uno de nosotros. Pero este es muy interesante este. Estos de acá también tienen nivel de complejidad estos. Y también este. ¿Sí? Esto no era de cogerlo en la carrera. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo les ha ido, cómo han avanzado. Bueno, entonces empecemos a trabajar con nuestro nuevo proyecto, ¿cierto? Coloquémosle de nombre impuestos al proyecto.
dejémoslo ahí. Entonces, bueno, en este proyecto impuestos, mire, vamos a borrar todo este tipo de comentarios para que ustedes no vean tanto ruido allá, ¿cierto? Y entonces aquí nosotros lo que vamos es a configurar el look and feel de nuestro proyecto, ¿cierto? Listo, ahí estaríamos llamando pues otra decoración diferente a la que hemos trabajado antes, tanto para los diálogos como JFrame. Y vamos a crear una ventana. Ahí la estoy instanciando la ventana, estoy creando la ventana y la vamos a hacer visible, ¿no? Perfecto. Bueno, el error es que no tengo creada la ventana acá, ¿cierto? Tengo que crear una clase de nombre ventana 2, tengo que crear un JFrame ventana 2 y hacerla visible. Vamos a crearla por acá. Listo, ahí el error se tiene que ir porque la ventana ya está hecha. Muy bien, aquí terminamos con el programa principal. ¿Listo? Hemos lanzado unos comandos para la decoración y hemos hecho visible la ventana. Guardemos cambios. Ya vamos a trabajar con esta ventana. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos diseñar con cualquier layout. No se olviden de colocar el título. Entonces colocamos el vehículo, tax, impuesto vehicular. Generamos un código para que se redimensione la ventana. Y vamos a trabajar con a mí me gusta pues mucho el border layout, ¿cierto? Border layout, aquí. ¿Para qué no? Para colocar en la parte norte una etiqueta. En la parte, puede ser acá, izquierda o derecha, los botones, o en la parte sur. Vamos a utilizar un panel aquí. Y el otro panel para la interfaz, ¿no? Entonces aquí ya están, ahorita entramos a configurar. Listo, nomás empezamos vamos a una configuración rápida esta vez, ya los colores ya lo trabajan ustedes por allá. Muy bien. Y entonces aquí vamos a colocar los botones de comando y acá vamos a colocar la interfaz. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es agregar vehículos y vamos a calcular el impuesto. Así que colocamos dos botoncitos, no más por tiempo. Un botoncito que sería el botón adicionar el carro. Y coloquemos otro botoncito por acá, no más sencillito aquí. Ver el impuesto, ¿no? Entonces, tax me parece que traduce impuestos. Si quieren, consúltenlo por ahí. Si tengo algún error de escritura, pues me van contando ustedes ahí. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, miren, jóvenes, vamos a pedir la información. ¿Qué información necesito del vehículo? Sí, necesito la placa del vehículo. Vamos a colocar pocos datos nomás. Necesito la placa del vehículo. Necesito pedir el avalúo para poder calcular el impuesto. Necesito pedir el avalúo. ¿Qué más pido? La fecha de matrícula. La fecha de matrícula. Vamos a pedir el tipo de vehículo, que si es particular o público. ¿Sí? Y vamos a pedir también el poder, pidámosle. Es decir, que los hombres pues deben conocer un poquito más. El poder del vehículo son los centímetros cúbicos. Entre más
potencia tenga un carro, pues más gasolina consume y más caro se cobra. Por ahí es la vaina. Sí, y entonces, bueno, voy a utilizar inicialmente las cajas de texto convencionales y después miramos, exploramos las de acá, ¿listo? Primero quiero que pues ustedes vean los errores que las cajas de texto generan en el momento de hacer el registro de información, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí una caja de texto para la placa, una caja de texto para el valor, una caja de texto para la fecha. El tipo lo vamos a trabajar también con una caja de texto. Bueno, esto es a manera de, ¿cierto? Y el poder también con una caja de texto. Perfecto. Ujú. Y vamos a colocar una listica aquí para poder ir almacenando esos datos. Entonces aquí colocaría la lista, donde está la lista está aquí. Justamente la colocaría aquí, que ocupe toda esta info, todo este bloquecito de... Bueno, trabajemos con ese formulario así de básico, ¿cierto? Trabajemos con ese formulario así de básico. Y ahorita lo que vamos a hacer es hacer las programaciones respectivas. Muy bien, entonces coloquémosle un borde a esto para que no me guste. Bueno, no hay borde. Vamos a empezar a hacer la programación, pero antes de hacer esta programación y empezar a configurar estos elementos, miren que necesito almacenar en una lista de objetos toda esta información, la placa, el avalúo, la fecha en que se hace el registro, el tipo y el poder. Es decir, internamente vamos a crear una gran matriz con toda esta información, inicialmente vacía, ¿no? ¿Cierto? Inicialmente vacía y posteriormente empezamos a jugar con sus datos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a crear una clase de vehículo car y en esa clase vamos a definir estas propiedades y vamos a definir los getters y los setters correspondientes. Vamos a crear aquí, proyecto, una clase, colocar car, ¿cierto? Y en esta clase car vamos a definirle todos esos atributos, ¿no? La placa, el valor, la fecha de registro, el tipo y el poder. A ver, vamos a colocar. Entonces, vamos, la placa. ¿Listo? La placa, el valor. El valor, la fecha, el tipo y el poder. Bueno, trabajemos con esas propiedades ahí. ¿Sí? Ahora sí que tenemos que hacerle a pues los constructores, vamos a decirle que nos colabore con el código, vamos a empezar con un constructor. Sí, miren que yo hago clic derecho en un espacio en blanco y le digo insertar código. Y después, ¿qué código quiero que me genere, no? Entonces vamos a trabajar con por ejemplo, con los getters primero, de todos estos elementos. Ahí están los getters. Ahora sí los setters. Clic derecho, insertar código. Me voy por setter. Y el toString, que es muy importante para presentar la información en la lista, ¿no?
Solamente quiero ver esos datos. Listo. Perfecto. Ya tenemos ahí la clase hecha. Hay que decirle que esto es privado, ¿no? Preferiblemente, para que, para que los getters y los setters tengan sentido, ¿no? Si lo dejo ahí público, no hay necesidad de tanto getter y setter, se accede directamente. En ese caso, ya tenemos el carro construido, miren, con unos datos muy básicos. ¿Listo? Guardamos cambios. Y ahora sí, como ya está creada la plantilla de la información que quiero almacenar, que sería esto, ¿cierto? De esa información que yo quiero almacenar, entonces ya procedemos acá en nuestra ventanita a configurar estos controles y hacer las adiciones respectivas y todo lo demás, ¿sí? En ese caso, vamos a configurar tanto los nombres como los nombres como los valores de inicio de estos elementos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a darle aquí clic derecho. Como que todo editemos el texto, no va nada. ¿Cierto? Aquí tampoco iría nada todavía. La lista también estaría vacía, así que en la propiedad model vamos a borrar todos estos elementos, porque ya se va a llenar no con texto, sino que se va a llenar con esta información de acá, ¿cierto? Y vamos a asignarle unos nombres a esto. Muy importantes los nombres para hacer los códigos respectivos. Muy bien. Entonces, miren que ya cuando el formulario arranca, ¿cierto? Cuando el formulario arranca, empieza a pedir datos, bueno, la placa, ¿no? Entonces dice, bueno, la placa creo que es 8U176. Y ahí estaríamos viendo un primer dato erróneo, ¿no? De ahí estaríamos viendo que realmente la placa no corresponde a un vehículo acá en la ciudad de Pasto, ¿no? El valor, entonces aquí miren, me permite registrar números, la fecha. Entonces, miren aquí, el tipo, ¿qué escribo aquí? Ni idea qué escribir, ¿cierto? No sé a qué hará referencia tipo. Hagan de cuenta que ustedes ingresan por primera vez a la aplicación y dice, ¿qué tipo? ¿Qué escribo aquí? ¿Una T, una P o qué? Y el poder, sí, muy bueno. ¿Qué hago aquí? Entonces, este es el problema de las cajas de texto. Si nosotros empezamos a ver los elementos que están ahí, ¿cierto? Claro que con este botón tiene que hacer una verificación de que estos datos son buenos, son adecuados. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren garantizar un poquito más de la validación, entonces apoyémonos en estos otros controles, ¿sí? Empecemos por la placa, ¿sí? Empecemos por la placa. ¿Cómo es la placa de un carro en la en Colombia? Más que todo, ¿no? Pues una placa de un carro en Argentina, ¿no? En Colombia, ¿cómo es la placa? ¿Qué características tiene? Números y letras. ¿Cuántos números? ¿Cuántos letras? 3 letras y 3 números, creo. Sí, se han visto los carros en la ciudad de Pasto cuando ustedes salen a la calle. A ver, salimos pocos, pero tienen una placa, una identificación amarilla ahí y tiene 3 números y 3 letras, ¿no?
Entonces, miren que si yo quiero hacer eso, voy a utilizar esta cajita de texto especial que es de formateo y la vamos a incorporar aquí, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Miren que es una caja de texto, la jalé de aquí, la de formateo, ¿sí? Lo mismo elemento, le vamos a editar texto, nada, ¿cierto? Le vamos a asignar una variable, digámosle txt placa, ¿cierto? Pero estas cajitas de texto tienen una propiedad más, se llama formateo, ¿cierto? Una configuración de formato. Si yo me meto a esta propiedad configuración de formato, ustedes se pueden dar cuenta que estas cajas de texto, ¿cierto? Pueden ser configuradas para recibir datos de tipo numérico, ¿cierto? Este sería el modelo del número que mirarían ustedes este sería el modelo del número que mirarían ahí, ¿cierto? Y ahí ustedes configuran, ¿no? Con cuántos decimales quiere ver, ¿cierto? Esta es la parte decimal del número. Eh, datos tipo fecha, por ejemplo, ¿cierto? El día, el mes, el año. Miren, y aquí hay varios modelos de cómo sería, miren este modelo. Se mirarían los datos así. Sí, datos de tipo hora, en el caso que ustedes quieran pedir horas, el formato por defecto es este, mírenlo aquí. Sí, porcentaje, moneda y máscara. En este de máscara es propio para la placa. La placa se le puede asignar una máscara, que son 3 números y 3 letras. Entonces yo escribo esto, miren. ¿Sí? Aquí lo testeo. ¿Sí? El símbolo numeral lo que va a hacer es habilitar números habilitar números en esa posición. ¿Sí? Es decir, que esta caja de texto estaría configurada así, ¿no? Con los 3 números de manera obligatoria, seguido de una línea media y seguido de 3 letras. Esa sería la manera como configuraría. Vuelvo a repetir, el símbolo numeral representa un número y el símbolo L representa una letra. Entonces aquí, por ejemplo, si a mí me escriben esto, ¿sí? El resultado que va a votar es inválido carácter, es decir, él genera un valor nulo cuando hay problemas de digitación. Si me digita 3 números, entonces lo va a aceptar de esa manera, ¿cierto? Hay que hacer una validación adicional de que garantice de que sean 7, ¿sí? Y si yo digito un número más aquí, dígito tras, él va a decir caracteres inválidos, ¿no? Es decir, son 3 letras. No, es al contrario, ¿no, jóvenes? Es 3 letras, un guión, o sin guión, 3 letras y 3 números. A ver, vamos a ver. A, V, sí es, ¿no? Entonces serían 3 letras y 3 números. Ahí. Entonces, miren, él va a votar datos que no sean válidos. ¿Me hago entender esto? Esta mascarita es como un patrón aquí. ¿Sí? Serían 3 letras, 3 números. Entonces, por ejemplo, AUU 123. Esta sí sería correcta. ¿Sí? AUE 43. Esa sería inválida. ¿Cierto? ILL 223. Esa sí sería válida. ¿Sí? Entonces, si yo configuro en esta cajita de texto una máscara con estos elementos, pues ya tendré algo de validez sobre la información que quiero trabajar, ¿no? Lo mismo en este, ¿no? El valor, ¿no? Por ejemplo, el valor, vamos a utilizar una caja de texto de estas, ¿cierto? El valor es una cajita de texto en la cual vamos a almacenar un número, ¿no?
Diosito. Bueno, entonces en este caso también le vamos a cambiar el nombre de variable, digamos txt_value, ¿cierto? Y vamos a entrar a las propiedades de formateo y voy a escoger qué tipo de número es el que quiero ver, ¿no? Puede ser un número con este, ¿no? El que está por defecto, que tiene separación de miles y decimales. No quiero trabajar tantos decimales, solamente sin decimales, entonces vamos a borrar esta parte decimal aquí. Digámosle testeo y que solamente trabaje así, ¿no? Entonces, si escribo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, eso. Entonces, esa es la manera como se va a visualizar. ¿Listo? Ok. Entonces ya tenemos, miren, una herramienta mucho más evolucionada. Eso es una evolución de las cajas de texto, ¿no? Donde incorporan unas propiedades adicionales para decir con qué formato quieres trabajar, ¿no? La fecha. La fecha la puedes trabajar con este format field, ¿cierto? De esa manera, tú lo que escogerías es que el usuario escoja la fecha o puedes incorporar un elemento de tipo calendario, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, no sé si lo pueda remover de aquí? Perfecto. Así ustedes tienen la parte original, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera de incorporar aquí nuevos elementos, otros controles para la entrada o salida de datos? En ese caso, lo que vamos a hacer es a descargar el componente para manejar fechas. Ese yo lo mandé aquí en la plataforma, lo dejé aquí en el segundo corte. Aquí ustedes lo pueden descargar, ¿sí? O en la nube lo pueden, miren que es un archivo con extensión .jar, el objeto del control es jcalendar en su última versión, que es la versión 1.4, ¿sí? Y ese objeto jcalendar, por favor, muévanlo a un lugar seguro de su computador, pues que no sea la carpeta de descargas, ¿no? Yo pues lo meto aquí en SESMA, programación en entornos gráficos, y lo meto aquí en recursos, aquí lo pego. Aquí está pegado, me imagino que está haciendo ese uso de él, ¿sí? Y una vez que ya tenga descargado el componente, lo vinculo aquí, en mi paleta. ¿Cómo lo vinculo? Con un clic derecho, me voy a la opción de administración de paleta, ¿cierto? Si quiero, adiciono una nueva categoría que se llama calendar, ¿cierto? Y después de crear la nueva categoría, adiciono el archivo .jar que acabo de descargar. Y entonces yo lo guardé en SESMA, programación en entornos gráficos, resource, y estaré aquí. ¿Listo? Le digo, ¿qué componentes quiere adicionar a la paleta? Pues mandémoslos todos, porque no, este me habilita muchos más elementos, ¿cierto? ¿Dónde quiere colocar esos nuevos elementos? Aquí, en esta categoría calendario, finalidad. ¿Sí? Entonces, miren, acá ya me tuvo que aparecer, ¿dónde está? Aquí está. Miren, aquí ya me incluyó todos estos elementos. Y todos estos elementos sirven para poder trabajar con lo que son fechas, ¿no? Por ejemplo, miren este. Sería un calendario que se mostraría de esa manera, ¿sí? Pero yo lo que quiero realmente es una cajita de texto que me permita escoger una fecha, ¿cierto? Miren que aquí hay elementos para escoger días, meses, años. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en este, que es una cajita de texto muy especial, miren aquí.
¿cierto? Es una cajita de texto muy especial que cuando yo ejecute el programa, ¿cierto? Aquí el usuario puede hacer esto, miren. ¿Sí estamos viendo ahí, jóvenes? Entonces, estas cajitas de texto son especiales. Miren, si yo trato de escribir, no sé si escuchan el sonido del computador, pero ahí se me detiene, porque ahí lo que está esperando son números y serían solamente 6. Obligatoriamente tienen que ser 3 textos y 3 números, ¿no? Profe, esa cajita, ¿cómo es que se llama ya adicionada? Sí, miren otra cosita, antes de pasar a responderle al compañero, miren aquí el valor, si yo digito texto, él se borra, ¿sí? Porque aquí está esperando es un número. Sí, miren, ya lo deja con separadores de miles y todo. Y aquí en tipo y en poder, es mejor utilizar otro tipo de controles, ¿no? Por ejemplo, en tipo, podemos utilizar unas radio buttons, podemos utilizar un radio button, podemos utilizar una lista desplegable, podemos utilizar cualquier otro control que hayamos visto en clases anteriores. Sí, entonces aquí lo más recomendable no es utilizar cajas de texto, sino utilizar otros, ¿no? ¿Cómo dibujístico? Bueno, es el control se llama JD Chooser, ¿sí? Es decir, seleccionador de fecha se llama. Este es el control que vamos a incorporar ahí. ¿Listo? Bueno, y lo incorporan y entonces esta es básicamente una caja de texto que tiene adjunto un calendario, ¿sí? Entonces ya en la parte de tipo, dejémoslo aquí, ¿cierto? Coloquémosle aquí tipo, pues si quieren coloquémosle más bien un combo, donde la gente selecciona si es privado o si es público, ¿no? Use private, use public. ¿Sí? En el poder podemos utilizamos un checkbox, lo más sencillo, ¿no? Para no demorarme mucho, ¿cierto? Y aquí coloquémosle mayor a 3000 centímetros cúbicos. Ahí nomás, dejémosla. Bueno, entonces miren que hay que utilizar controles adecuados, ¿no? Por ejemplo, aquí ya cuando el usuario arranque dice, ah, no, mire, el tipo de este vehículo es de uso privado o uso público, ya sabe qué es lo que hacer, ¿no? Y aquí en poder dice, bueno, es mayor de 3000 centímetros cúbicos, ahí lo vamos a dejar seleccionado para sacarle más plata a este tipo porque tiene un carro muy potente, ¿sí? Y los otros elementos acá pues ya están configurados para que la entrada de datos sea más adecuada. ¿Está claro esa parte, jóvenes? Profe, Sí. ¿cuál fue el que usó ahí donde dice mayor de 3000? Un checkbox. Ah, ya, profe. Ujú. No me gusta la manera cuando utilizan estos modelos. No me gusta se me daña cada rato eso. Bueno, a ver ahí cómo queda. Mira que está desalineado, ¿no? Y acá está alineado. Utilicemos otro layout. Utilicemos el de Free Design, no. Utilicemos el de Absolute Layout. A ver si me deja trabajar mejor la cosa. Ahí el problema es la alineación, pero bueno. Vamos a ejecutarlo ahí. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, abril del año. Ahí está, ¿cierto? Entonces sería AU 133, valúe 12 millones de pesos. Eso, ahí queda un poquito mejor. ¿Sí? Ahora, bueno, centremos el formulario y empecemos a programar esto, ¿no?
porque esto lo vamos a almacenar. ¿Dónde lo vamos a almacenar? En un listado de objetos, ¿cierto? Y este sirve para calcular el impuesto. Ahorita nos inventamos algún problema con estos datos para calcular el impuesto. Muy bien, entonces continuemos. Ya que hemos incorporado nuevos elementos ahí, ¿sí? Ya que hemos incorporado nuevos elementos, entonces lo que vamos a hacer es a agregar esa información ahí, ¿sí? Ya verifiquemos si hay nombres, ¿sí? Text plate, text value, este no tiene nombre, text date, ¿cierto? Este tampoco tiene nombre, digámosle lst type, es una lista de tipos, y este no tiene nombre tampoco, digámosle chk, que es un checkbox, ¿cierto? Power. Perfecto. Y esta lista grandota tampoco tiene nombre, coloquémosle lst car. Esa es la lista de carros. Los botones tampoco tienen nombres. cmd add. Y este de acá sería cmd tax, de impuesto. Perfecto. En ese sentido, ya como tenemos los nombres asignados, la interfaz diseñada, ¿cierto? Vamos a proceder a programar las cosas, ¿sí? Y entonces es aquí donde nosotros decimos, bueno, esta lista es un listado de carros, ¿no? Pero está vacía. Por lo tanto, tenemos que crear un objeto para adicionar, eliminar, contar, recorrer la lista, ¿cierto? Necesitamos crear ese objeto, entonces ese lo creamos acá. Voy a quitar todos estos comentarios para que el código quede lo más limpio posible. ¿Sí? Voy a quitar este void main también que está aquí. Este evento se me generó accidentalmente. Yo creo que se me generó por aquí. Y aquí en eventos le pueden decir, lo pueden borrar, ¿sí? Es decir, eso. Cuando se les vaya un doble clic accidental, es más que todo. Sí, mire, no. Sí, hice un doble clic y se me activó la acción performance. ¿Sí? Vamos a programar el clic de este botón y de este botón. ¿Cierto? Y de este botón de acá. Entonces, ahí sí está mejor, miren. Aquí tenemos el action performance del botón adicional y el action performance del botón tax. Entonces, este action performance es el mismo clic, ¿no? Ok, ahí está el código más limpio. ¿Sí? Vamos a crear nuestro gestor de datos, ¿no? Entonces sería un default list model, ¿cierto? Digámosle datos car igual a new default list model. Perfecto. Me parece que de pronto toca importar esta clase para que no haya problemas. Ya aquí tenemos los datos del carro ya. Completamente vacíos, recién creados. Centremos la ventanita. Y enlacemos esta variable a la lista. Listo, ahí quedó enlazada. Ahora, con este datos car, ya ella es la que tiene los métodos de adicionar, eliminar y lo demás. ¿Listo? Hasta ahí ya está configurada la ventana. No hay ningún problema, está centrada. Entonces, lo que vamos a hacer es a pedir información aquí.
¿cierto? A pedir información aquí. ¿Sí? Por ejemplo, AU 123, uso privado, valor 900.000, road date 12 del 2010. Perfecto, qué chévere esos colores. No sé si ustedes vieron el cambio de verde y rojo. Verde es bien, rojo está mal. ¿Sí? O el comportamiento de este control, ¿no? Cuando uno escribe algo que no es, sencillamente se borra o mantiene el valor anterior. Y ellos tienen unos comportamientos diferentes a las cajas, ¿sí? Entonces, una vez tengamos eso, ya vamos a adicionar los elementos. Vamos a adicionar. Entonces, colocámosle aquí. Adicionar. Add car. Pero primero, lo que vamos a hacer es validar datos. Vamos a validar, ¿cierto? Entonces, miren que no son cajas de texto convencionales, ¿cierto? Ellas no tienen, estas cajas de texto que ya son, que permiten hacer validaciones, no tienen el método getText. O sea, sí lo tienen, pero más funcional es un método que ellas manejan que se llama el getValue, ¿sí? Entonces, la primera validación que vamos a hacer es que si están vacías, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Si txt con la placa, empecemos. Punto. Get text, miren que él tiene el get text, ¿cierto? Lo pueden hacer uso, sirve para obtener el texto, pero hay otro método que se llama el get value. ¿Sí? Este es mejor porque cuando digitan algo mal, el valor se torna nulo. Y esto significaría que estaría algo mal. Entonces, en este caso, pues vamos a sacar un mensaje. Un mensaje diálogo, bueno, en el cual mensajeríamos un mensaje de advertencia diciéndole que el campo plate, car plate, la placa, is empty o is null, ¿cierto? Entonces aquí mandémosle un mensaje una mensaje de advertencia y el tipo de mensaje es de advertencia, ¿no? Aquí lo busco, se llama warning. Sí. Profe, lo que pasa es que tuve un fallo en la conexión. ¿Me podría repetir desde el if? Es que me perdí ahí. Se me fue la conexión ahí. Listo. Aquí vamos a empezar la validación de información. Vamos a empezar con la validación para que el usuario no cometa errores de digitación, ¿no? Entonces, estos objetos que acabo de incorporar tienen el método getText para recuperar texto. Pero deja de recuperar el texto que esté escrito, bien escrito o mal escrito. ¿Sí? Así que Profe. Presentaciones, ¿sí? Profe, Sí. Que no se le escuchaba bien. No, ahí, a ver, espere, se me acomodo. ¿Ahí me escuchan mejor? eso ahí. Eso, profe. Sí, es de pronto por la posición del micrófono ya. Entonces, en este caso, estas cajitas de texto sí tienen el método getText para recuperar el texto, pero es mejor utilizar el método getValue de tal manera que devuelva un objeto para saber si están bien las cosas o están mal. Si están mal, el valor de retorno de estas cajas de texto es nulo. Y cuando retornan nulo, significa que hay un error en la digitación de la caja de texto, ¿cierto? En ese caso, le diría que sacaría un mensaje de diálogo diciendo que el campo, placa del vehículo, está mal. ¿Sí? Un mensaje de advertencia y saldría con el icono de advertencia. Hasta ahí
sería la validación de la placa. ¿Cierto? Mandemos xtplay, mandemos un request focus. ¿Qué significa eso? Este envía foco a la caja para que el usuario corrija el error, ¿cierto? Y digámosle aquí que error es igual a 1. Bueno, definamos una variable por acá. Mientras no haya errores es 0 y si hay errores lo pasamos a 1. Entonces miren cómo funciona este condicional, ¿no? Vamos aquí. El usuario no digita nada, entonces dice el campo placa del carro es vacío, le doy a aceptar y el foco va acá. Si se dan cuenta, el foco es ese icono que titila sobre la caja de texto. ¿Sí lo están viendo? Entonces miren, está titilando aquí, no sé si alcancen a ver la titilación. Si yo le doy a adicionar carro, entonces me manda el foco acá. Eso significa request focus, es decir, enviar el foco acá, ¿sí? Donde comete el error. De la misma manera vamos a programar lo que es el valor. Bueno, y aquí coloquémosle un condicional más. Ahora, porque si es igual a 1 es porque ya hay errores, ¿no? Si es igual a 0 no hay errores y esta variable la vamos a colocar en 1 para controlar los errores. Y lo mismo vamos a programar para la fecha. Muy bien. Muy bien. Esta caja de texto de tipo fecha, ¿sí? Retorna un objeto calendario. ¿Qué es un objeto calendario? Un objeto calendario es una variable de tipo fecha, ¿sí? Es una variable de tipo fecha. Entonces, nosotros hemos conocido, pues en el transcurso de este curso, en el transcurso de esta materia, hemos conocido que hay variables de tipo entero, variables de tipo reales, variables cadena. Pero también hay unas variables más avanzadas, como por ejemplo esta, la variable de tipo fecha. Entonces, como esta caja de texto es especializada en eso, pues yo tengo que obtener qué fecha almacenaron ahí. Si la fecha es nulo, quiere decir que hay errores, ¿cierto? En el registro de fecha estaría mal o no sería válido, ¿sí? También podemos enviar el foco allá. Entonces, miren, aquí hay una diferencia con respecto a las cajas de texto convencionales, ¿no? ¿Sí? Hay una diferencia, es decir, básicamente estas cajitas de texto sí tienen, las primeras tienen el método getText, porque son cajas de texto al fin y al cabo, pero con el método getValue nosotros recuperamos los valores que hay allá, ¿sí? Y en el caso de la cajita de texto del calendario, pues esa lo que retorna realmente es una fecha, ¿no? Entonces, si está mal, quiere decir que pues prácticamente digitaron algo mal, ¿no? Entonces, adicionar carro, una placa, hasta que tú digites bien, entonces ¿cierto? Adicionar carro, el valor es malo, ¿cierto? Adicionar carro, mire, y ahí te mantiene hasta que digites algo, ¿no? Bueno, el rango también lo pueden validar aquí, ¿no? 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ahí ya es donde ustedes tienen que empezar a recuperar este texto y al verificar si esta información es correcta o no, ¿no? Ahora aquí, root date, ahí ya. Muy bien.
Coloquémosle, juguemos un poquito más con el valor aquí. ¿Sí? Digamos aquí un valor double. ¿Sí? X. Entonces, miren lo que estoy haciendo aquí. Miremos cómo lo maneja, ¿no? Miremos cómo maneja los valores aquí, antes de pasar a hacer otra cosita. Entonces dice, placa del carro, digámosle AUU 123, ¿no? Valúe 12 millones de pesos, ¿no? 12 millones de pesos, nomás coloquémosle, ¿cierto? Digámosle... Profe, Sí, ese doble X es igual doble punto ¿para qué es? para recuperar el valor de 12 millones que está almacenado aquí, o el de 2 millones, mira. ¿Sí? Resulta que si yo obtengo el texto que está aquí, el texto realmente es 2.000.000, ¿sí? Entonces a mí internamente yo no puedo trabajar con este dato, ¿sí? Este dato el lenguaje de computador no lo reconoce, porque este dato tengo que convertirlo a un dato de tipo, una variable double o entero, depende de lo que tú manejes, ¿cierto? Para poderlo trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hay este más cortico, ¿no? 200.000, ¿lo logras ver? Ahí está escrito 200.000, ¿sí? Si yo lo miro, yo miro el valor, internamente se lo tiene que trabajar sin puntos decimales, sin puntos de separadores de 1000. Entonces, este proceso que hago acá, justamente aquí es para para trabajar el texto como debe ser, sin separadores de 1000. Los separadores de 1000 es para el usuario, ¿sí? Pero internamente no tiene que ir ese elemento ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Mira, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es creando una variable X que convierta realmente en un número doble este valor que hay en esta caja de texto, ¿no? ¿Sí? Ese valor, que lo tome ahí y lo almacene aquí. Y aquí ya podría hacer yo una advertencia, ¿no? ¿Qué pasa si X es menor a 1.000.000, por ejemplo? Entonces saquemos un mensajecito diciéndole que el valor del carro debe ser, ¿sí? Debe ser, ¿sí? Mayor que, less than, mayor que, a ver, vamos a ver. Escribámoslo por aquí en un traductor. Es mayor que. Grid and, ¿no? Mayor que, igual que, mayor igual que. Y este texto, ¿cierto? Es mayor igual que 1.000.000 de pesos, ¿no? Y en este caso, miren, lo que estoy es básicamente convirtiendo en doble lo que hay en la caja de texto para que se me vayan esos separadores de miles que aquí no me sirven para nada. Si yo lo trabajo tal cual está ahí,
Para el computador, por ejemplo, 20.000 sería 20 nomás, porque el separador de decimales para un lenguaje de programación es el punto. Para nosotros como usuarios, el punto es separador de miles y la coma es separador de decimales, pero el computador internamente no tiene que tener nada de eso. Por eso aquí garantizo de que esto realmente sea un número sin ese tipo de separadores. ¿Sí? Digámosle aquí, error es igual a 1, ¿no? Y ahí estaríamos recuperando un valor de esa caja de texto. ¿Listo? El calendario, bueno, más adelante vemos cómo lo manejamos. Aquí ya estaría recuperando la fecha, ¿sí? Y una vez yo tenga ese elemento ya listo para ser agregado, entonces lo voy a agregar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar todos estos textos que están almacenados en en nuestras cajitas como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a decirle, vamos a crear una clase car, ¿sí? Y entonces aquí en la primera parte iría la placa. Bueno, en vez de escribir todo esto, pueden utilizar el AGIS y ya para almacenar, como ya sabemos que las cosas están bien escritas, podemos utilizar el getText directamente para no escribir todo esto. ¿Sí? Después sigue el valor. Vamos a ver, ¿no? Primero está la placa, después está el valor y después está la fecha. ¿Sí? Entonces aquí le podemos decir, más bien que acá almacenemos una fecha. Pero si quiero manejar entero, entonces tengo que utilizar, a ver, espérame un ratico. Es get date format string. Profe, ¿ahí qué está haciendo? Estoy recuperando la fecha. Estoy recuperando la fecha para que sea almacenada como texto. ¿Sí? Entonces puede ser esta, mira. Claro que es que no me gusta utilizar estos que están depreciados. Por lo tanto, tiene que ser get calendar, ¿cierto? Que es básicamente lo que nosotros queríamos almacenar ahí, ¿cierto? Punto. Puede ser un toString directamente, ¿sí? Y estaría creando yo el carro, ¿no? Estaría creando el carro con estos parámetros, ¿no? El primer parámetro es la placa, ya la tengo aquí la placa, ¿cierto? El segundo parámetro es el valor, ya está aquí el valor, que sería X. El tercer parámetro es la fecha, ¿cierto? El cuarto parámetro es el tipo, muy bien. El tipo. Y el quinto parámetro es el poder, es un entero, ¿sí? Entonces, claro, ese tipo, como yo lo tengo manejado a través de una cajita de chequeo, pues no puede ser entero, ese es el error. Este lo vamos a manejar string también.
Crean un string aquí. Tocaría trabajar lo string ese para no tener problemas de tipos de datos porque lo estoy trabajando a través de un, ¿cierto? A través de un número entero. Y ahorita vamos a complementar esa información. Muy bien, el tipo. ¿Sí? El tipo. El tipo sería, lo recuperaría de la lista, lst, no me acuerdo cómo se llama, lstcar.get selected value. Y el poder sería, tocaría definir otra variable temporal, puede ser una variable y, aquí. ¿Cierto? Que prácticamente recuperaría la información que hay en la caja de chequeo. Entonces la caja de chequeo, recuerden que esa se la programa así, ¿no? Si está seleccionada. Si está seleccionada, entonces y es igual a 3000. Y igual a mayor a 3000. Ahí. Si no, y igual a menor a 3000. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, no? Creando al carro realmente. Aquí estoy haciendo, lo que estoy haciendo es creando el carro y agregando tanto la placa, el valor, la fecha, el tipo del carro y qué potencia tiene, ¿no? Como miren que solamente utilicé aquí una caja de chequeo para el poder, pues tengo que buscar la manera de trabajarla a manera de texto. Menor de 3000, mayor de 3000. ¿Sí? Ya hechas las validaciones, ¿cierto? Todo esto se hace siempre y cuando no haya errores, es decir, siempre y cuando el error, todo esto se hace siempre y cuando error es igual a 0. Miren que yo tengo por acá arriba una variable error que la inicialicé en 0 y que se va transformando en 1 en la medida que hay errores. Entonces, si se mantiene en 0 es porque no hubo ningún tipo de error. ¿Sí? Y si se mantiene en 0, entonces ya hago el correspondiente adición, la correspondiente adición. Entonces, en ese caso, lo que hago es crear el carro y adicionar esta información a la lista. Entonces, llamaría a los datos de la lista y aquí le diría adicionar elemento xcar. Ahí estaría. Y sacaría un mensajecito de diálogo diciendo que el registro fue adicionado. ¿Cierto? Muy bien. En este caso, ya crearía yo el carro con los datos que me pide el constructor en el orden que me lo pide y posteriormente lo adicionaría. Entonces, vamos a ejecutar. Miren que las validaciones te mantendrían con puras advertencias ahí. Pero aquí me generó un error, miren. Vamos a ver dónde se genera el error. Aquí hay errores en el código. Ah, ya. Este, este código se ejecutaría justamente aquí. Coloquémosle qué pasa si error es igual a 1. Justamente aquí. Ahí para que, si no trata de convertirlo en, trata de convertir esto en un número y no hay números. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuevamente.
Aquí la variable tiene que estar definida por fuera del condicional, si no es una variable local. Ujú. Se sigue bloqueando, mira. Vamos a ver dónde está el error. Vamos a depurar el programa. Entonces le doy a adicionar carro, ¿no? Y lo vamos ejecutando paso a paso a ver dónde es que se rompe, ¿no? Ahí salió el mensaje de advertencia y el programa continúa, ¿no? Error es igual a 1. Perdón, aquí estaba el error. Si el error es 0, si el error es 0, entonces ya estaba mal interpretado. Mientras no haya errores, si no hay errores, entonces haga esto. Por eso es que se bloquea. Ahora sí ejecutémoslo completamente y allá no hay bloqueo. Bueno, listo. Entonces, ya miren que ya están hechas las validaciones, los condicionales para verificar la entrada de datos. Entonces uno empieza a llenar datos, ¿no? ¿Cierto? AU 123, digamos aquí. Uso, digámosle que es público. Valor 12 millones de pesos. ¿Cierto? Más de 3.000 centímetros cúbicos. Con la fecha de registro puede ser en el 2009 de marzo de 2014, adicionar carro. Entonces dice registro adicional. ¿Sí? Miren que hay un error aquí otra vez, que el tipo es nulo, dice. Qué raro. Vamos a registrar otro carro. Por el valor de 22 millones de carro. El tipo se está yendo mal. ¿Sí se dan cuenta que dice nulo ahí? No debería ser nulo el tipo. Vamos a ver qué pasa con el tipo. LSTK. Dice LST type, se llama el control. Entonces, aquí no es LST card, sino es la lista de tipos. LST type punto get selected item punto to string. Vamos a volver a ejecutar. Y ya salió, ¿no? Perfecto. Ahí ya tenemos ya la captura. Y lo que tendríamos que hacer a continuación es, por ejemplo, jóvenes, ya tenemos el carro adicionado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer ya el cálculo, el algoritmo del impuesto, ¿sí? Aquí ya pues me puedo inventar cositas. Puedo decir que por ejemplo, el impuesto de un carro de uso privado es del 2%, el del uso público es del 1%. Ya entrarían a jugar los condicionales y los elementos adicionales, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que cuando sea privado, el impuesto a cobrar es del 1% y cuando es público del 2% sobre este valor que está aquí, sobre este valor. Y que cuando la potencia sea más alta le vamos a agregar 500,000 pesitos para poder ver el resultado. ¿Listo? Y eso lo sacamos en un mensajecito de texto para terminar el programa. Entonces, aquí ya empezaría yo a hacer los respectivos cálculos, ¿cierto? Digámosle cálculo del impuesto. Vamos a crear. Coloquemos el impuesto igual a 0 y verifiquemos si por ejemplo, si es privado o público, ¿no? Entonces, trabajemos primero para público. Entonces, como se pueden dar cuenta, la lista
tiene dos elementos, ¿no? Privado y público. El elemento 0 sería privado y el elemento 1 sería público. Y la lista se llama lista de tipos, ¿no? Entonces, en este caso, el impuesto sería igual al valor por 0.01. Bueno, ¿de dónde saco ese valor? Ese valor lo tengo que sacar de la lista. Entonces, aquí estaría el cálculo del impuesto. Lo primero que tengo que hacer es recuperar un vehículo. Y entonces vamos a definir una variable entera que recupere un elemento de la lista. Digámosle lspcar.getSelectedIndex. ¿Sí? Si es menor que 0, significa que hay errores, ¿cierto? Hay errores. Tiene que seleccionar un ítem de la lista. Este es un error. Y el tipo de mensaje sería un mensaje de... Profe, ¿Sí? en el primer botón lo que hizo fue mirar que no haya ningún error, ¿cierto? Sí. Y se agrega. Termina agregando el carro a la lista. Ujú. Vale. Y en el Y segundo, lo que voy a hacer es calcular el impuesto. Entonces, el impuesto se lo calculo es a un carro seleccionado. Por eso lo que estoy haciendo es aquí, en la segunda parte, es obtener la información de un carro, ¿cierto? Y, ¿qué le digo? Y una vez lo obtenga, entonces ya empiezo a hacer los cálculos respectivos. ya, profe. Profe, ¿usted qué le va a esta clase? ¿De las 9 no es? Hoy ¿Hasta qué horas martes. es? ¿Ya se acabó la clase? No digan. 8:40. Ah, bueno, listo, qué pena. Estaba emocionado. Me imagino que tienen otra clase ahorita. Profe, el jueves Jóvenes. tenemos hasta las 9, creo que hasta las 9:30. Eso sí, el 9, lo que pasa es que el jueves tengo un evento con la universidad, tengo que salir. Entonces la idea sería como que el jueves aprovechen para hacer un taller que ya lo subí en plataforma que tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Eh, pues no sé, aquí ya lo que me faltaría es muy poquito. Yo lo voy a complementar. Aquí lo que tengo que hacer es calcular pues cuál sería el valor del impuesto. Yo complemento este código y se los cargo en la plataforma. ¿Sí? Una cosita. Aquí en la próxima clase, como le digo, no voy a poder asistir, pero va a quedar este taller. Entren a la plataforma aquí en taller listas. Hay unos 4 puntos, ¿no? Unos 4 puntos que los van a ustedes a empezar a desarrollar ese día jueves. Ese día jueves van a empezar a desarrollar esto. Bueno, desde ya si quieren. ¿Sí? Pero en este momento, pues ya, esto ya sería calificable, ¿sí? Todo tiene que ver con listas, tanto listas simples como listas de objetos, que es lo que estamos viendo, y lo empiezan a desarrollar el jueves, y el próximo martes me comentan qué dudas les genera estos puntos, ¿no? ¿Qué dudas les genera esto, sí? Para este trabajo está proyectado para de este jueves en 8, ¿sí? Está proyectado para este jueves en 8, es decir, tenemos 8 días, 15 horas, ¿sí? Y trátenlo de realizar y yo con mucho gusto la próxima clase presencial directa que tenga con ustedes resolvemos dudas. Yo ahorita termino el programita, ¿sí? Lo voy a dejar grabando, si quieren retírense, yo lo dejo grabando, el ejercicio lo dejo creando el video para que no se pierda el hilo, ¿sí? Y claro, muchachos, disculpen, me pasé unos minuticos.
Yo termino de hacer la grabación y ya la dejo cargada para que miren la parte final, si tienen clase en este momento. ¿Listo, jóvenes? Profe, Ujú. ¿este taller es grupal o individual? Sí, este es grupal. Ah, vale. Este es grupal. 4 estudiantes, ¿no? Profe, 4 ¿puedo estudiantes. quedarme viendo lo que acaba el programa? Y yo sí lo quiero ver cómo lo termina. Sí, yo lo voy a terminar ahorita. Como le digo, no voy a terminar la grabación. Ustedes si quieren pueden salir, pero la grabación va a quedar la parte final del programa, que ya sería básicamente el cálculo del impuesto. Entonces, los que tengan que salir, pues pueden salir. Esperen un ratico antes de que se salgan. Voy a hacer como una especie de sondeo de quiénes son las personas que están en clase. No estamos completos, están todos 36, solamente tengo una persona que está por fuera. ¿Sí? Pero de todas maneras, terminémoslo, ¿no? De todas maneras, quien quiera salir, pues en este momento lo puede hacer, ¿ok? Entonces, bueno, como les estaba diciendo, la idea es escoger un carro, aquí, de la lista de carros. Entonces el índice devuelve un valor menor que 0 si no selecciono nada. Ahí sacamos el mensaje del error correspondiente y vamos a calcular el impuesto, ¿no? Entonces vamos a crear una variable temporal, digámosle aquí xcar, car, xcar, es igual a la lista, a los datos de la lista. Recuerden que los datos se los maneja con una clase por aparte y le debo decir que traigo un elemento, ¿no? El elemento Y. Entonces ahí para recuperar es que donde uno tiene que hacer casting. Este es car. ¿Sí? Aquí lo que estoy trayendo es un carro de la lista y a ese carro le voy a calcular el impuesto. ¿Sí? Entonces el impuesto arranca en 0 y el avalúo del carro lo voy a almacenar en xval. Vamos a definir una variable aquí que diga double xval es igual a xcar punto, y ahí está el getValue, ¿no? Miren, ahí está el getter, y aquí están los getters para recuperar esa información, ¿no? Entonces sería getValue. Y aquí estaría lo que estaría haciendo es recuperando el vehículo realmente. Este comentario lo voy a bajar aquí. Yo estaría recuperando un vehículo en particular, el vehículo I. En la lista hay varios vehículos, pero aquí estaría recuperando el vehículo I y aquí tenía el valor. Entonces el impuesto ya lo tendría calculado en caso de que sea un carro público. En caso contrario, pues ya sería un carro de corte privado, ¿no? Pues digamos que el impuesto ya sería el 2%. Y lo tercero que vamos a hacer es que si tiene potencia, ¿cierto? Si tiene más de 3.000 centímetros cúbicos, lo que les decía, ¿cierto? Que decía inicialmente, pues ese impuesto se va a incrementar en 200.000 pesos, pongámosle. $200.000. Ya que está calculado el impuesto, recupera el vehículo, el cálculo del impuesto sería esta parte del código aquí. Ahí sí sería, ¿cierto? Entonces, miren, aquí ya tendría el cálculo del impuesto. Ahora lo que tengo que hacer es presentarlo, nomás me faltaba eso. Diríamos una presentación aquí, ¿cierto? Lo presentaré aquí. Ya no sería un mensaje de error, sino un mensaje de información. Y aquí sería information mensaje. Eso no me faltaba. Y el cálculo del impuesto, miren, jóvenes, pero aquí clave es la manera como tú recuperas la información de la lista, ¿no? De una lista ahí, ¿cierto?
cómo recuperas del objeto pues los valores y haces los cálculos correspondientes. Ya cuando yo agregue, entonces ya puedo agregar mis carros en esta parte, AU 133, ¿no? Valúe 12 millones de pesos, ¿no? 120 millones de pesos, no más pequeño, 12 millones de pesos, más de 3.000. Y bueno, lo adiciono, y ahí estaría el registro adicionado. Bueno, faltaría limpiar esta información de acá, ¿cierto? BCD 930, digámosle que este es público, vale 32 millones de pesos, ¿cierto? Vamos a trabajar aquí con esta fecha, adicionar CAD. Ahora sí, si quiero calcular el impuesto, entonces me dice seleccione el ítem de la lista de carros y vamos a calcular el impuesto de este, ¿no? Entonces el impuesto a pagar por este carro sería de 120.000 pesos. El impuesto a pagar de este carro sería de 320.000 pesos, que ya es el resultado de una operación aritmética que pues me he inventado en este momento y que la he incorporado ahí. ¿Listo? Eso era lo que me faltaba, jóvenes. Disculpen por haberme pasado el tiempo. Ya, como les digo, la próxima clase se les recomienda, bueno, no alcanzamos a revisar la tarea, así que la tarea yo la incluí aquí. Yo sabía que de pronto esa tarea no era fácil. ¿Sí? Yo la incluí aquí como punto 3 para que ustedes la desarrollen ya en grupitos de 4 personas. ¿Sí? En la próxima sesión, como no voy a estar por un evento académico que tengo por fuera de la ciudad de Pasto, ¿sí? Un evento que me invitaron con unos estudiantes de ingeniería de sistemas también. Entonces, si hay alguna cosita que yo les pueda ayudar desde el WhatsApp, con mucho gusto. Si no, el próximo martes, ya de lleno, entramos a trabajar con ustedes directamente, a colaborarles en el desarrollo de estos programas. Porque, bueno, ahorita yo he hecho los programas, pero también tenemos que destinar los espacios que vienen para que ustedes participen, para que ustedes puedan proponer soluciones acorde a los problemas que les estoy planteando en esta parte. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso es todo por hoy. Se quedó la mayoría ahí se puede hacerlo de personas. borrando todo. Dígame. O sea, ahí puedo hacerlo borrando todo necesariamente. O sea, borrar así como al principio, no habría ningún problema borrar todo en el punto que nos dejó en la tarea. Se lo puede borrar todo y volverle a ingresar, no hay ningún problema. No, en la tarea para la parte de modificar, ahí tienes que borrar un elemento I. Solo el elemento I sería. Elemento I. Mira, el elemento I lo jalas así. O sea, de lo que señales, ¿no? Y No sé ese cómo lo se tomo llama y lo la modifico. lista. Sí, lo borras y después coges y lo creas. Dale. Esa es una manera. ¿Sí? Esa es una alternativa. La otra es recuperar el elemento I y utilizar los headers. Que estos objetos, ¿sí? Tienen unos headers, ¿no? Unos headers para poderlos referir. Entonces hay que ver la manera cual les parezca más cómoda, ¿no? Ahí están dos estrategias planteadas. Vale, profe, gracias. Qué pena, ya me están llamando a desayunar, pero bueno, yo creo que eso sale en la grabación. Muchísimas gracias por su paciencia, ¿no? Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Provecho, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien. Chao, chao.